Buenos días a todos. Mi nombre es Eros Cedeño. Eh, el día de hoy voy a hacer la defensa del proyecto 2 de la materia de análisis numérico con el profesor Jonathan Arteaga. Eh, y bueno, voy a dar inicio entonces a compartir la pantalla. Ok, entonces bueno, precisamente, como les estaba comentando, para este proyecto se nos pidió conseguir un problema de tanto de la ingeniería o del área de la física donde pudiéramos aplicar los métodos numéricos que hemos aprendido a lo largo del curso, ¿no? Entonces, en este caso elegimos pues un problema en la física como tal, un problema bastante simple, un problema de física 1. eh, bueno, en cuanto a movimiento armónico simple, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar. Dividimos en cuatro partes el informe. Tenemos la introducción, el planteamiento del problema, la solución y resultados y la conclusión. Entonces voy directamente entonces al planteamiento del problema para, para dar una entrada. Entonces, fíjense, en el área de la física experimental es como encontrarse con un conjunto de datos puntuales que caracterizan un fenómeno físico, ¿no? Pero en este caso vamos a trabajar específicamente con este problema. Este es un problema de movimiento armónico simple, como les comenté, en el que hay un móvil, en este caso esta masa, que está describiendo un movimiento sobre el plano. Este movimiento, en un inicio, está en esta posición, está acá, con la fuerza por acá. Luego en otro tiempo la tenemos acá en esta posición, luego así él va moviéndose hasta que alcanza, por así decirlo, el máximo de la oscilación por acá, con la fuerza ahora, en este caso ahora apuntando hacia este lado. Y bueno, y como se puede apreciar, bueno, en este caso tenemos un teta, pero este teta que tenemos acá, el ángulo, es diferente a este ángulo teta, que es diferente a este otro ángulo teta que está aquí. Entonces, tenemos un problema en el cual tenemos una fuerza que varía tanto el módulo a través de la posición como el ángulo a través de la posición. Y adicionalmente a esto, tenemos que está describiendo el movimiento armónico. Ok, en este caso estamos considerando que en un laboratorio, en una prueba experimental, se recolectaron ciertos datos. Entonces, fíjense, aquí en la tabla tenemos los datos recolectados. Inicialmente tenemos el tiempo. El tiempo va de los 0 segundos hasta los 8 segundos. Tenemos luego el módulo de la posición, que viene siendo la posición en el plano. Estamos considerando, como ya había comentado, estamos considerando que tenemos acá, en esta posición, que tenemos el eje de referencia, el observador. Entonces, inicialmente está en posición 0, luego en el segundo 1 está en la posición 0,86, luego sigue avanzando hasta la posición 2,96, sigue avanzando 5,08 a los 6, sigue avanzando hasta los 6 centímetros o los 6 metros, dependiendo de las unidades, porque acá no estamos especificando unidades. Y bueno, y luego de que alcanza el 6, empieza a retroceder. Entonces, acá podemos ver claramente que 6 viene siendo el, la elongación máxima a la que va a llegar el móvil. Si inicialmente está en 0, él va a llegar a 6 y luego se retorna. Fíjense cómo empezamos a retornarnos hasta llegar al 0. De un modo muy similar ocurre con el ángulo. El ángulo inicialmente tiene un valor y va aumentando, claro, porque el ángulo está acá y va aumentando dependiendo de la posición de donde va a estar, hasta que alcanza la mitad, que viene siendo 3, que viene siendo, disculpe, que viene siendo acá 3, 3 unidades, y luego empieza de nuevo, disculpe, hasta que alcanza el extremo. Luego empieza de nuevo a disminuir, porque claro, él va aumentando, el acá está inicialmente en un ángulo pequeño, por así decirlo, un ángulo pequeño. Luego él lo que va haciendo es ir aumentando el ángulo hasta que llega al extremo, que llega al máximo, que va a ser un ángulo similar a este, y luego se empieza de nuevo a disminuir. Esto es lo que él hace.
Ok, ok. Ahora fíjense, en el caso de la fuerza, tenemos acá, la fuerza, ella tiene un máximo en el extremo. Entonces pudiéramos suponer que es como un resorte que mientras más elongado está, mayor fuerza ejerce por la ley de Hooke. Entonces, bueno, en este caso estamos suponiendo justamente eso, que es un resorte que, que mientras mayor elongación tiene, mayor fuerza ejerce. Entonces tenemos que el módulo de la fuerza en el primer extremo, cuando está en el, en el, en el inicio, aquí con el observador en cero, tiene una fuerza de 9. Luego va disminuyendo la fuerza porque, bueno, el resorte se va encogiendo hasta que alcanza el centro. Justo aquí en el centro, cuando llega acá, ya no está haciendo ningún tipo de fuerza. Luego vuelve a empezar a generar fuerza mientras se va alejando, porque claro, el resorte se está elongando, el resorte se va elongando y luego retrocede de nuevo la fuerza. Entonces la fuerza, fíjense que estamos acá incrementando, disculpe, decrementando, y luego de acá empezamos a incrementar hasta el extremo y luego de nuevo volvemos en este rango, volvemos a decrementar y luego otra vez a incrementar, porque es justamente lo que está haciendo el resorte. Ok, con eso listo, con eso claro, podemos entonces empezar a analizar los problemas que vamos a resolver. Inicialmente buscamos determinar el polinomio interpolador de menor grado para f. Nosotros tenemos f tabulado, pero nos gustaría saber tener una fórmula, una función polinómica que describa el comportamiento de la fuerza con respecto a la posición. Adicionalmente queremos, o sea, como estamos hablando de que tenemos un movimiento periódico, porque es un movimiento armónico simple, los movimientos armónicos simples usualmente se describen con funciones sinusoidales. En este caso, buscamos pues, justamente determinar los coeficientes de esa función sinusoidal. Ajá, luego, teniendo esa función sinusoidal, vamos a resolver una ecuación no lineal para determinar en qué punto, o sea, en qué tiempo se alcanza exactamente el centro de la oscilación, teniendo en cuenta que el centro de la oscilación será en el momento en el que el móvil esté justamente este, en la mitad de la amplitud. Porque claro, si esta es la amplitud, él está aquí en 0, aquí está en 6, la mitad de la amplitud sería justamente el centro de la oscilación, que es cuando tiene encima aquí a la cuerda de forma vertical. Y entonces estamos buscando saber en qué tiempo t estamos en esta posición, x igual a 3. Entonces, eso es lo que estamos buscando. Eso es lo que vamos a buscar. Para eso vamos a resolver entonces esta ecuación. Vamos a resolver la ecuación de x con t igual a 3 que sea igual a los coeficientes que ya calculamos en el inciso anterior, en el inciso 2. Ok, luego, por definición, el trabajo se define como la integral del producto punto. Entonces, vamos a utilizar unos métodos para precisamente determinar esta integral. Y adicionalmente vamos a estudiar la velocidad de la partícula a lo largo, o sea, en cada punto. Y para eso vamos a utilizar esos métodos de derivadas numéricas. Continuamos entonces. ¿Qué método vamos a utilizar? Bueno, como ya comenté, vamos a utilizar el polinomio interpolante de Lagrange para interpolar los puntos de f con respecto a x. Vamos a utilizar el método de la secante para resolver la ecuación no lineal. Vamos a utilizar la regla de Simpson, un tercio, para determinar una aproximación de la integral. Claro, con f definida como el polinomio interpolante que ya habíamos encontrado antes, ¿no? En el inciso 1. Se empleará la formulación de la derivada mediante diferencias finitas en cada punto para encontrar una estimación de la derivada. Vamos a utilizar diferencias finitas de orden 2 para tener una mayor aproximación, una mejor aproximación. Entonces, bueno, vamos a empezar. El polinomio interpolante f de x, ¿no? En los resultados experimentales, a nosotros nos dieron la caracterización con los puntos. Entonces, lo que hicimos fue elaborar en Octave una función que se llama Lagrange.m, que, que está en el repositorio en el que adjunto este documento. Bueno, de todos modos acá lo podemos ver, esta función que está acá
yo la explico, aquí están con los parámetros, con los ejemplos, aquí está todo, en la que, bueno, lo que prácticamente se hace es encontrar los coeficientes del polinomio interpolante de Lagrange que pasa por los puntos que se reciben acá, en X y en Y. Acá está bien explicadito. Y bueno, eso lo dejo allí para la corrección. Entonces, dado esos puntos, nosotros elaboramos también, voy a enfocarlo acá, elaboramos un programa cliente en el que ejecutamos el conjunto de pruebas. Entonces, para el primer punto, nosotros aquí escribimos los valores de X, los valores de Y, y encontramos el polinomio de Lagrange y graficamos. Esa gráfica es la que se adjunta en el archivo, en el documento. Es esta que está acá. Como se puede ver, la fuerza como tal interpola los puntos correctamente. O sea, vemos que pasa por todos los puntos y además la forma es bastante aceptable. Y tenemos, o sea, tenemos ya una forma más clara de darnos cuenta que la fuerza va disminuyendo hasta que llegan al centro de, de oscilación y luego vuelve a aumentar. Y bueno, entonces este viene siendo el comportamiento de la fuerza dependiendo de la posición, la distancia desde el origen. Ahora, vamos a la segunda parte, que es que vamos a estudiar, a encontrar los coeficientes de la función periódica que se ajusta a los puntos de la posición con respecto al tiempo. Entonces, bueno, aquí yo lo dejo claro. La posición como tal necesita tanto el omega, que viene siendo el periodo, o sea, la velocidad angular, por así decirlo, y alfa, que es una constante simplemente. En este caso, alfa no significa aceleración angular, simplemente es una constante. Por definición, se tiene que omega viene siendo 2pi entre el periodo. Sabemos nosotros que el periodo son 8 segundos porque, como vimos acá arriba en la tabla, nosotros, vamos a subir para acá, nosotros hacemos un ciclo en 8 segundos. Fíjense que iniciamos y volvimos en 8 segundos. Entonces, bueno, nuestro periodo es 8 segundos. Por lo tanto, nuestro omega, que viene siendo nuestra velocidad angular, viene siendo 0.785 segundo a la menos 1. Esta es una medida de frecuencia. Por otro lado, alfa corresponde a un desplazamiento en el eje de las coordenadas respecto al centro de oscilación, por lo que desplazar el eje de referencia al extremo izquierdo implica que alfa sea igual a 3. O sea, ¿qué estamos haciendo? Simplemente la función coseno la estamos desplazando hacia arriba en 3 unidades. ¿Por qué? Porque nosotros estamos inicialmente partiendo del 0 y estamos subiendo nuestra, nuestra distancia desde el 0, desde nuestro observador, y luego volvemos a disminuirlo. Lo que estamos haciendo es simplemente un desplazamiento. Por eso es que alfa vale 3. Sin embargo, también es importante tener en cuenta que el coeficiente x sub 0 viene siendo la elongación máxima, pero inicialmente nosotros no podemos colocar el coeficiente positivo como 3, porque, o sea, la elongación máxima es 3, pero no podemos decir 3, porque el coseno evaluado en 0 me va a dar me va a dar 1. Aquí el coseno evaluado en 0 me va a dar 1. Entonces, si eso fuera así, yo acá tendría simplemente la elongación máxima. Entonces yo no necesito eso, yo necesito que la elongación inicial sea 0. Por eso es que colocamos menos acá, para que quede un -3 y que cuando se sume con el alfa quede en 0 y se anule y quede aquí. O sea, en este caso, la función de oscilación de posición con respecto al tiempo viene dada por esta ecuación. Y su gráfica es esta. Aquí también graficamos los puntos de la tabla. Ok. Ajá, para el siguiente inciso. Vamos a determinar el tiempo en el que se alcanza el centro de oscilación. Como ya les comenté, para esto vamos a utilizar el método de la secante. Entonces, encontrar el tiempo es simplemente resolver esta ecuación. Es encontrar los valores de t en el cual menos 3 coseno de 0,785 de t disculpa, más 3 igual a 3. Y entonces, bueno, simplificando el 3 se va con el 3 y me queda simplemente encontrar la raíz de esta ecuación. Para esto, entonces, aplicamos el método de la secante que tenemos por acá. Lo programamos en otro archivo. Aquí está. El método de la secante, tal cual como lo vimos en clase,
lo que va haciendo es ir dado dos valores iniciales, una recurrencia, va iterando hasta encontrar una solución dentro de un rango de tolerancia, siempre y cuando no se salga de las iteraciones máximas. Haciendo esto, pudimos determinar que el tiempo aproximado es de 2.01 segundos, con un error de, como ya les comenté, de 1.9 por 10 a la menos 9, convergiendo en 5 iteraciones. De todos modos, como les comenté, eso está en el programa principal. Acá en el programa principal también se ejecuta para el segundo, acá para el tercer punto, se ejecuta la función secante y se imprime el resultado que se obtuvo. Estamos pasando inicialmente los valores de 2 y 5 como el rango en el que va a empezar a ejecutar o sea, el algoritmo de la secante. Ok, luego vamos a estudiar el trabajo realizado por la fuerza F. Ok, ¿qué ocurre? Nosotros tenemos que resolver esta integral. Es una integral, o sea, en este caso no exactamente resolverlo, sino conseguir un aproximado de la función. Pero esta función, como podemos ver, es un producto punto de vectores. Entonces nosotros necesitamos desarrollar ese producto punto. En este caso, como estamos trabajando únicamente con una dimensión, que es la dimensión de las X, de la dimensión horizontal, podemos simplemente decir que el trabajo va a ser igual a la integral del desarrollo del producto punto, y el producto punto viene siendo el módulo de ambos por el coseno del ángulo entre ambos. Entonces sería f de x por el coseno del ángulo entre ellos por el diferencial de x. Entonces, lo que vamos a hacer es encontrar ahora una función interpolante para θ de x, de tal manera que podamos tener una forma analítica de esta función. Y con una forma analítica de esta función vamos a aplicar el método de Simpson en el intervalo desde de x0 a xf, que viene siendo de 0 a 6. Entonces, nosotros eso lo hicimos acá en el programa principal. Encontramos acá encontramos la función de θ, que está acá, utilizando también la misma función de Lagrange que habíamos programado anteriormente. Y luego simplemente graficamos acá esto que está aquí en el informe. Graficamos esto. Esta función viene siendo el producto de f por el coseno de θ. Y a esto es lo que queremos calcular en la integral. Queremos saber cuál es el área abajo de esta curva. Claro, acá nosotros vemos que es simétrico y lo más probable es que este trabajo de cero, porque es una fuerza que tanto en una dirección como en la otra están anulándose, ¿no? Pero entonces, bueno, vamos a resolver justamente eso con el método de Simpson, y eso lo tenemos acá. Tenemos la función aquí, Simpson, que Simpson lo que hace es justamente aplicar la fórmula de Simpson, la regla de Simpson, para estimar la integral. Como nosotros estamos trabajando en este caso con intervalos regulares, estamos trabajando con intervalos regulares, entonces ya aquí podemos simplemente colocar n y obtenemos el resultado que estamos buscando. En este caso lo que hacemos es que el intervalo que está por acá, el intervalo de 0 a 6, lo subdividimos en un conjunto de intervalos más pequeños que sean equidistantes y ahí aplicamos el método de Simpson. Haciendo esto, nosotros obtuvimos que el trabajo total es de aproximadamente 0.06 joules. Y esto es un resultado esperado porque nosotros estamos trabajando con fuerzas conservativas. Lo esperado es que tengamos un trabajo igual a 0. Por lo tanto, el error es muy bajo. Y entonces tenemos que el método es bastante acertado. Ok, continuamos entonces con la velocidad del cuerpo en cada punto. Para este caso necesitamos estudiar la posición con respecto del tiempo, y con tenemos que aplicar métodos de diferenciación finita para conseguir estimados de la derivada en cada punto. Esto es, por ejemplo, nosotros tenemos en el primer tiempo, acá arriba, tenemos esta posición, pero yo quisiera saber a qué velocidad voy en esta posición aproximadamente. Y así con cada una de estas.
Entonces, para hacer esto, se aplicó métodos numéricos de segundo orden. Disculpen, de orden 2. Estos son para precisamente buscar minimizar el error. Entonces, lo que se hizo fue, aparte de aplicar este método, estudiar la forma analítica de la derivada. Entonces, aquí derivamos la función como tal. Entonces, bueno, aquí la derivada constante queda 0 y aquí me queda -3 por la derivada del coseno, por la derivada interna. Entonces, la derivada del coseno es menos el seno, entonces son los negativos. Y me queda entonces 3 por 0,785, que viene siendo 2,355 por el seno de esto que está acá. Entonces, esa viene siendo la forma analítica de la derivada. ¿Por qué calculamos esta forma analítica? Porque ahora lo que vamos a hacer es estudiar el error que se comete este, mediante los métodos numéricos comparándolo con la derivada real. Bueno, esto se implementó en el programa. Aquí lo tenemos. En el programa principal lo llamé diferencias diff-diff, que significa, o sea, diferencias divididas. Pero, ¿en qué consiste? Lo que hace es verificar si estoy en un extremo, en el extremo izquierdo, y aplico la diferencia, disculpe, si estoy en un extremo central, aplico diferencias centrales, significa que tenga un punto a la izquierda y un punto a la derecha. Si estoy en un extremo, en el primer extremo, en el extremo izquierdo, lo que hago es aplicar una diferencia hacia adelante de orden 2, que es esta que está acá, que lo que hago es tomar una curva desde el punto inicial y 2 puntos hacia adelante. Y bueno, y en el caso de las de diferencias hacia atrás, lo hacemos cuando estamos en el último punto. Y con esto retornamos el valor de la diferencia finita en un punto específico. Este recibe Y, que viene siendo el conjunto de puntos, o el conjunto de imágenes, recibe H, que viene siendo el tamaño de cada intervalo, y recibo el iésimo punto que quiero estudiar la derivada, o sea, la posición del punto que quiero estudiar la derivada. Esta función es llamada en el programa principal, aquí abajo. Esta función es llamada aquí y obtenemos el valor del integral. Ese valor del integral, luego lo que hacemos es graficar e imprimir. Y acá calculamos el error y lo imprimimos también en pantalla. Eso lo hicimos y los valores los colocamos aquí tabulados y tenemos, entonces, por ejemplo, para t igual a 0, para tiempo 0, la velocidad estimada fue de 0,2400. Pero según la derivada analítica, tenemos que la velocidad debería ser 0. Y bueno, entonces acá tenemos un error del 0,24. Igual con el t igual a 1, tenemos un error de 0,18. Y si nos vamos dando cuenta, tenemos errores bastante pequeños en cuanto al cálculo de la velocidad. Y bueno, esto sería prácticamente todo con respecto al cuarto punto, que viene siendo la velocidad del cuerpo en cada punto, ¿no? Y aquí tenemos la conclusión. Entonces, bueno, esto ha sido todo. Creo que no me queda más que agregar. Este archivo se está enviando o sea, con todos los códigos y programas de MATLAB que se desarrollaron. Eso lo tenemos acá, se los muestro. Tenemos los programas que les comenté. Tenemos acá el informe con el que estábamos estudiando y tenemos una carpeta con las imágenes que se agregaron o sea, a la carpeta, al informe. Bueno, esto sería prácticamente todo. Lo que me gustaría es, antes de terminar la grabación, es mostrar una ejecución del programa. Entonces, bueno, aquí voy a abrir Octave, voy a ejecutar Octave aquí adentro y voy a ejecutar el programa principal. El programa principal es un script que ejecuta los resultados que están en el informe. Entonces, bueno, él se ejecuta y, y acá, por ejemplo, me va generando las imágenes. Esta, por ejemplo, es la última imagen.
y esas imágenes se van automáticamente almacenando aquí adentro. Si, por ejemplo, yo las borro y ejecuto el programa de nuevo, él hace los cálculos, calcula los polinomios, encuentra las raíces, imprime la tabla de valores. Y aquí en imágenes vamos a tener los resultados. Acá tenemos la función f, tenemos el polinomio de interpolación, tenemos este, el comportamiento del ángulo, ¿no? Aquí tenemos todo. Entonces, bueno, esto ha sido todo. Esto ha sido todo entonces. Muchas gracias. Le voy a dejar de compartir pantalla. Y detenerme.